Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras y empezar una nueva semana, una nueva clase. Como saben, el objetivo de esta clase no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan, obviamente, aprender, enseñar ese conocimiento a los demás y todos nos podamos edificar en venir a Cristo. Ese es el objetivo. A veces leo sus comentarios que dicen que les está sirviendo para poder enseñar. Qué bueno, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, poder llegar el Evangelio a las demás personas, poder llevar el Evangelio a los demás, llegar y llevar, porque me llega el Evangelio a mi vida para poder mejorar, para poder acercarme más a Cristo. Hay que recordar, antes de empezar la clase, que ya, bueno, ya lo estoy empezando y poder dar algunas especificaciones de la clase, hay que recordar que esta iglesia a la cual pertenecemos, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos enseña a conocer a Cristo. No lo olvidemos. ¿Por qué? Porque es el nombre de la Iglesia de Jesucristo. Tenemos que conocer más a Cristo, tenemos que saber que Jesucristo nos acepta como somos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hermano, yo soy pecador. Sí, bueno, sí. Poco a poco te vas a ir arrepintiendo y cambiando. Lo que quiere Él que seas fiel, que le demuestres una fidelidad. Fidelidad se demuestra pues acercándonos a Él, a su iglesia, a sus profetas, a sus escrituras, a sus oraciones, a sus ordenanzas, a sus sacramentos. Ese es el objetivo. No somos perfectos. Es verdad que la iglesia son de santos. Es la iglesia de Jesucristo de los santos, sí, pero no quiere decir que somos perfectos, no, ni somos juzgadores. Es decir, que Cristo nos acepta así como somos, con nuestros defectos, con nuestros errores, pero sabiendo que poco a poco vas a cambiar. Poco a poco te estás acercando a Él. Ese es el objetivo. Si no tienes ese objetivo, mi querido amigo, hay que cambiar el objetivo porque si no estamos perdiendo tiempo en la iglesia. Si vamos a ir a la iglesia esperando que una iglesia sea perfecta, es complicado encontrarlo. Y eso es lo que encontramos en estas escrituras a través de Doctrina y Convenios que estamos estudiando este año, que nos corresponde esta semana del 19 de mayo, el 25 de mayo, esperando que hayan pasado un bonito Día de la Madre en muchos países, en algunos países no, porque estamos estudiando, como saben, el manual Ven, Sígueme. Ya estamos en el episodio 21, 21 semanas que hemos tenido, en la cual hemos podido conocer un poco más. Nos corresponde esta semana lo que es Doctrina y Convenios 49 al 52 capítulos o dos secciones en las cuales vamos a aprender un poco más cómo fueron esos pioneros de esos años, de los años 1830 en adelante. Ya estamos en el año 1831, ya se organizó la iglesia. Ya el profeta José Smith está aprendiendo un poco más, está cuajando un poco más en su llamamiento, está teniendo más experiencias, ya no es el muchachito, el jovencito de 14 años, bueno, ahora ya no tiene 14 años, tiene un poco más, un poco de 21 años, 20, 25 años, por ahí está en ese trayecto de vida, ¿verdad? Recuerda tú en ese tiempo, bueno, recuerda la vida que, ya que tú me estás escuchando, recuerda cómo eras en ese tiempo. Entonces no pidamos tampoco perfección a la gente cuando nosotros no lo éramos, ¿verdad? La mayoría de veces, pues a los 21 años todavía estábamos todos díscolos, todos alborotados, sabiendo, ni siquiera sabiendo qué queremos en la vida, pues imagínate a José Smith en ese tiempo también, con la diferencia que él era un profeta y que a veces nosotros le exigimos, siempre exigimos al resto más. Entonces, el objetivo no es poder exigir a los demás, sino poder nosotros ser poco a poco mejores. El título de la clase del día de hoy es Lo que es de Dios es luz. Eso aprenderemos el día de hoy. Lo que es de Dios es luz. Todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo que existe en el mundo, no solamente en la iglesia, mi amigo, sino en el mundo, todo lo que es de Dios siempre va a ser luz, nunca la oscuridad. El día de hoy aprenderemos dos secciones. La sección 49 que trata acerca de la prédica del Evangelio a los tembladores, así se llamaba una organización en esa época, y la sección 50 que se llamará o se es llamada como lo que no edifica no es de Dios. Dos secciones fáciles de poder leer, menos de 4 capítulos, menos de 4 hojas, perdón, así que fácil como para poder digerir esta semana y aprender y obviamente que pueda calar en nuestros corazones. No olvidemos que cada sección tiene títulos, de esa manera lo podemos encontrar. Por ejemplo, ya pasó a la sección 42 y conocida como la ley de consagración. Entonces, cuando nos hablen de consagración y nosotros queremos un poco reforzar, ¿cuál sección es? La sección 42. Voy y busco pues la sección 42. Por eso doy títulos casi a las secciones, porque así están dadas, de tal manera que nos sea más fácil encontrar cuando nosotros queremos saber. Porque acá al lado
ha gustado, parece, en algunas clases, algunos hermanos, lo que es respecto a la consagración, hermano. Para algunos, mucho, primera vez que han oído la palabra consagración. Para algunos le han tomado más importancia. Ah, hermano, sí, yo lo escuché, pero no sabía que eso indicaba. También he visto algunos comentarios acerca de lo de Cuba. Es interesante que algunos recién se enteran cómo es ese país. Imagínense, wow. Hay que conocer un poco más. A veces es bueno conocer la realidad de los demás para poder opinar. Obviamente no todo está en Internet porque hay que conocer lo bueno y lo malo de Internet, pero también hay que conocer cómo se vive en el mundo y cómo es el mundo. ¿Por qué? Porque existe lo bueno y existe lo malo. Entonces la idea es conocer de tal manera que uno pueda tener una mejor visión para nuestra mejoría. Empezamos la clase, gracias por suscribirse, gracias por comentar y empezaremos. Hoy nos sumergimos en las aguas profundas y cristalinas de la revelación divina contenida en Doctrina y Convenios, sección 49, un mensaje que resuena con la voz del Señor mismo, llamándonos al arrepentimiento, a la verdad y a la preparación para qué, para su gloriosa venida. Esta sección, dada en 1831 a través del profeta José Smith, no es solo una instrucción para Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y Lehman Copley, sino un faro de luz para todos nosotros, un recordatorio apasionado de que el tiempo es corto y obviamente la obra es muy grande. Prepárense para sentir pues el fuego del Espíritu mientras exploramos este mensaje eterno. La sección 49, como les dije, tiene como título La prega del Evangelio a los tembladores, que ahorita lo vamos a ver, lo voy a explicar un poco más. Esta sección fue recibida por José Smith, el profeta José Smith, en marzo de 1831. ¿Dónde? En Kirtland, Ohio. ¿Ok? ¿Se acuerdan que están en mudanza? Pues ya llegaron a Kirtland, Ohio, y ahí es recibida. En ese momento la iglesia era joven, apenas un año después de su organización oficial en 1830, y estaba creciendo rápidamente. Estas cosas yo repito, hermano, ¿para qué? Para que se te grabe. Ah, ¿dónde estoy? ¿En qué parte estamos? Ya, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿En qué año está? Y pues uno puede sacar cuentas, cuántos años tiene José Smith, cómo va la iglesia, cuántos años tiene la iglesia, ¿verdad? Ese es el objetivo, repetir para que se nos vaya grabando. Sin embargo, también hay que entender que la iglesia estaba creciendo rápidamente, sin embargo también enfrentaba desafíos como la influencia de otras creencias religiosas y la necesidad de aclarar la doctrina para los nuevos conversos. ¿Cuál es la historia para esta sección? Bueno, en la primavera de 1831, que viene a ser los meses de marzo en Estados Unidos, un próspero granjero llamado Lehman Copley se escribe en español, se pronuncia Copley, se unió a la joven Iglesia de Cristo, como en aquel entonces se conocía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su nombre original no fue la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también lo he repetido. Su nombre, el primer nombre que tiene la Iglesia es la Iglesia de Cristo, luego fue llamada la Iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, un joven granjero llamado Lehman Copley se une a la Iglesia. También ya lo he mencionado, ¿verdad? De que cómo es el nombre de la iglesia y el cambio. La granja de Lehman Copley, ubicada en Thompson, Ohio, en el estado de Ohio, o en el departamento de Ohio, ahí quedaba Kirtland, y ahí también quedaba Thompson. En el lugar de Thompson, el pequeño lugar de Thompson, estaba la granja de Lehman. Se encontraba solo unos kilómetros al noreste de la aldea de Kirtland, que hacía poco se había pues establecido como la nueva sede de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando están en el lado este de los Estados Unidos, que viene a ser Nueva York, los pioneros viajan a Kirtland, Ohio. En el estado de Ohio está la ciudad de Kirtland, una pequeña aldea en ese tiempo, ahora está un poquito más grande. Pero al noreste de Kirtland está Thompson, y ahí había una granja de Lehman Copley. Así para que se vaya entendiendo más o menos todo. Ahí vemos una imagen como los pioneros pues emigran, se mueven, se movilizan, obviamente por medio de su fe. Durante muchos años antes de su conversión, Copley había sido miembro de la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda aparición de Cristo, así se llamaba una congregación. A los miembros de esa secta comúnmente se les conocía como los tembladores.
¿Y por qué? Ahorita lo voy a explicar. Ya que su adoración pues incluía una forma de bailar eufórica. Era zapateo, así se movían, temblando más o menos. Por eso se les conocía como los tembladores. Por eso se les llamaba de esa manera. Las muchas similitudes que había entre la doctrina de los mormones y la de los tembladores, sin duda pues atrajeron a Couple. ¿Por qué? Porque había muchas cosas en común. Entonces, como eso que llama la atención a Couple. Las dos religiones compartían la creencia de una apostasía general. Los dos hablaban. Hay que recordar que nuestra iglesia es una de las congregaciones que habla de la apostasía. Muchas congregaciones en esta época no se hablan, no mencionan la apostasía. Nosotros sí mencionamos. Esta secta que él estaba perteneciendo el hermano Lyman Couple, que era la Sociedad Unida de Creyentes de la Segunda Aparición de Cristo, así se llamaba, nombre largo, también creían en la apostasía general. La profecía moderna también creían ellos, nosotros también lo creemos. Creían en el libre albedrío del hombre y el ideal de una vida comunitaria. El ideal de una vida comunitaria, es decir, todo en común. Eso es importante, ¿por qué? Porque se parecen, pues, ¿no? Eso se parece a nuestra iglesia. Entonces, eso le parece más fácil a veces a las personas congregarse o participar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ven casi parecido, casi parecido. Sin embargo, diferían pues enormemente en otros puntos importantes. Prácticamente se encontraron dos religiones nuevas y había que ver las diferencias y saber cuál era la verdadera para este hombre. Este hombre encuentra cosas parecidas, pero también habían cosas abismales y totalmente diferentes. Los tembladores, por ejemplo, no consideraban que el bautismo ni cualquier otra ordenanza fuera esencial para la salvación. Nosotros los mormones sí creemos eso. ¿Verdad? Creemos en las ordenanzas, creemos en el bautismo, es esencial. Si tú no te bautizas, no es esencial. No podemos decir eso, que no es esencial. Para nosotros el bautismo es esencial, si no, no hay salvación, mi amigo. También creían que Jesucristo ya había realizado su segunda venida en la forma de la madre Anlin. ¿Quién es la madre Anli? La madre Anli vivía en el año 1736 al año 1784. ¿Quién era? Una de las primeras líderes de los tembladores. Te estoy hablando un poco de ellos para que más o menos se vaya entendiendo la historia. Algunos de esta congregación eran vegetarianos, los mormones y los tembladores también diferían en sus puntos de vista en cuanto al matrimonio y las relaciones sexuales. Hablo así directo y claro, mi amigo, porque somos adultos y no hablo nada malo. Así que sí, pues hablaba en tema de diferencia en eso y ahorita lo explico de las relaciones sexuales. Ya que ellos insistían, pues esta congregación insistían en el celibato absoluto, lo que ellos describían como tomar la cruz. El vivir el celibato para ellos era tomar la cruz, es decir, ¿qué significa el celibato? Permanecer solteros, nada de casarse. Algo ilógico, pues, porque ¿cómo va a aumentar la feligresía? ¿Cómo? ¿Verdad? Es algo ilógico. Por cierto, yo en la iglesia he conocido a muchos, les comento, les cuento y de repente ustedes también he conocido a muchos, muchísimos que tienen ese pensamiento, calladitos están, calladitos teniendo ese pensamiento. Matrimonios, sí, yo he conocido en nuestra iglesia matrimonios que viven el celibato. Interesante, es interesante. Yo no sé quién les enseña. Pues, es que a veces cuando vienen de otra congregación o lees de otras congregaciones, entonces tú te parece bien, te parece bueno. ¿Por qué? Porque ahí mencionan que eso trae pureza, santificación. Entonces yo quiero eso y hago eso. Calladito lo hago, no menciono a nadie, mi familia lo hace, yo lo hago, mi familia, mi pareja lo hacemos y están calladitos, ¿verdad? Y yo he conocido a muchos matrimonios que viven el celibato. Es decir, solo tienen intimidad para procrear, para tener hijos y nada más. No sé dónde han aprendido eso, pero así viven. Sí, mi amigo, así viven, como lo escuchas en nuestra iglesia. Calladito no mencionan a nada, obviamente pues en las clases no lo dicen, no, yo sí vivo así, no, están calladitos, ellos lo viven, así viven, interesante, interesante. Bueno, pues cada quien elige su vida. Y también hay los que tienen intimidad y si salen embarazadas es porque Dios lo ha decidido. También hay estas familias. No sé si conoces tú, ¿no? Esos son los que tienen intimidad y esos se pasan al otro lado, pues, ¿no? Así somos nosotros, en casos opuestos. Hay gente que no tiene intimidad y hay los que tienen intimidad
y parejas jóvenes que tienen intimidad, y si pues salen embarazadas es porque Dios lo ha decidido. Es decir, ellos no planifican, procrean nomás por gracia divina. Pues si tienen 20 hijos, pues Dios ha querido. Interesante también. Así hay en la iglesia, sí, pues sí, sí. En nuestra iglesia también hay de todo y hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles eso, hay que enseñarles porque no es así. Los que quieren ser enseñados, bueno, hay que enseñarles, porque ya los que no quieren, pues no se puede enseñar. Ya hay gente que a veces es complicado también porque no quieren enseñarles y a veces es perder el tiempo, estar tratando, hermano, no, pero yo, ok, pues siga ya mejor usted con su vida. Ahora, volviendo a la historia. El elder Oliver Cowdery, ¿se acuerdan de él? Para mencionar los nombres, se presentó al líder de los tembladores, que se llamaba Ashbel Kirchner. No es necesario que la anotes, simplemente toma nota para saber y para entender la historia. Oliver Cowdery se presentó a él, al líder, como ayudante de la traducción de la Biblia de Oro. Así se presentaba él, ¿eh? Ayudante en la traducción de la Biblia de Oro. Así era conocido el libro Mormón. Y como uno de los tres que había visto a un ángel dar testimonio de su veracidad. O sea, se cualificaba pues Oliver con buen título, ¿verdad? Yo he visto al ángel, así que más respeto, ¿verdad? Kitchell, el líder de los tembladores, le permitió a Oliver Cowdery compartir su mensaje en una de las reuniones de la comunidad. Sí, le dijo, bueno, comparte aquí, ven, predícale si quieres. Enseña lo que tú quieres enseñar. Después de 2 noches, Cowdery y sus compañeros emprendieron pues su marcha, ya predicaron y se fueron. Pero no sin antes dejarle a Kitchell 7 ejemplares del libro de Mormón. Los misioneros tenían plena confianza en la virtud de sus libros. Ellos confiaban mucho en el libro de Mormón. Les decían, léelo nomás y vas a ver cómo te conviertes. Eso era así de fe tenían estos hombres, ¿verdad? De que todo, pues aquel que los leyera se sentiría plenamente convencido de la veracidad de los que contenía. Después de aquel primer encuentro, los tembladores y los mormones de Ohio permanecieron en buenos términos, participando en comercio y otros actos de buenos vecinos, ¿no? Hay que aprender a convivir, pues yo no estoy de acuerdo en tus creencias, pero podemos convivir, hay que convivir. Según Kitchell, de la otra congregación, podemos ser buenos vecinos. Sin embargo, su intercambio amigable estaba a punto de ser puesto a prueba. Así es. Antes de unirse a los mormones, Lyman Copley se relacionó con los tembladores, como ya lo mencioné, porque vamos a hablar de Lyman Copley, de este buen hombre. Él se unió a estos tembladores y quizás asistió a sus reuniones, aunque no se enfrascó totalmente en su estricta vida comunitaria, aunque era obvio que se sentía atraído a algunas de sus enseñanzas y tal vez a su modo de adoración, no era participante pleno. Este hombre estaba conociendo, aprendiendo, pero no simpatizaba con toda esta congregación, con la prédica y su doctrina de esta congregación. De hecho, el líder Kitchell, que lo mencioné, lo reprendió a Copley por rechazar la vida del celibato y por haberse adherido al mormonismo por ser el plan más fácil. Sí, ellos practican la relación sexual, entonces por lo tanto tú quieres, le dijo, ¿no? En otras palabras, ese es lo más fácil. No quieres tomar la cruz del celibato, le decía. Al igual que todos los primeros conversos mormones, Copley trajo consigo tradiciones y actitudes adquiridas de su experiencia religiosa anterior. Esto es normal, ¿eh? Cuando tú estás metido en una congregación, tú llevas lo bueno, lo llevas a la otra congregación, ¿no? Eso lo va a entender alguien que ha estado en una congregación, pero fiel en una congregación y se une a la iglesia. Eso lo va a entender eso. A mí me pasó, a mí me ha pasado siempre. Yo he dicho que he participado antes en otras congregaciones y cada vez que iba a otra congregación, pues yo llevaba mis costumbres, ¿verdad? Mis costumbres. Yo cuando me uní a la iglesia, yo lo he mencionado, a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo, yo quería salir a visitar, pues no, hey, ¿cuándo salimos? Yo ya tengo listo mis escrituras, listo, vamos a predicar. Y pues me dieron un espaldarazo, ¿no? Hey, tranquilo, estate quieto, aquí no, tranquilo, a los 19 años vas a salir. Ya cuando le llegó a los 19 años ya la cosa era diferente, ¿verdad? Pero yo vine con ese espíritu de salir a visitar, de poder predicar, pero no, pues no, nuestra iglesia no es así, todo hay un orden y es diferente.
José Smith habló con Couple poco después de su conversión y destacó que era aparentemente sincero de corazón, pero todavía conservaba la idea de que los tembladores estaban en lo correcto en algunos detalles de su fe. Eso dijo José Smith. Además, John Whitmer señaló que Couple estaba ansioso de que algunos de los élderes fueran a sus antiguos hermanos y les predicaran el Evangelio. Incluso bromeaba para ser ordenado para ir él mismo a predicar. Copley decidió visitar a José Smith y como resultado de esa reunión, José recibió la revelación que actualmente forma parte de las Escrituras en Doctrina y Convenio, sección 49. Esa revelación aborda con autoridad las diferencias doctrinales entre las dos religiones. Dio comienzo reprendiendo a los tembladores. Desean conocer la verdad en parte, decía, pero no toda, porque no son rectos delante de mí y es necesario que se arrepientan. Ellos también en esta sección reafirma que el bautismo es indispensable. La revelación procedió a censurar varias de las amadas creencias de los tembladores, declarando que el matrimonio, por ejemplo, es ordenado por Dios, que los animales fueron dados al hombre como alimento y vestido, y que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra, dice el versículo 22, que ya veremos. Eso es un resumen de la historia más o menos para tener una idea. En esta revelación el Señor llamó a Couple junto con Sidney Rigdon y Parley P. Pratt a predicar el Evangelio a sus hermanos y hermanas en North Union. Si bien los tres estaban familiarizados con los principios de los tembladores, Couple tenía mucha menos experiencia como predicador y misionero que cualquiera pues, de sus compañeros. Ya Parley P. Pratt, ¿no? Pues Parley P. Pratt era un monstruo, Sidney Rigdon ya tenían experiencia. Entonces Couple se une pues un hombre recién novato, nuevo. Le faltaba mucho todavía por predicar como estos grandes hombres. Su evidente interés en predicar a sus amigos tembladores significaba que llamaría al arrepentimiento a las mismas personas que lo despreciaron por lo que consideraban su falta de compromiso religioso. Quería llegar Couple y predicarles el arrepentimiento, ¿verdad? Y eso no fue tanto así. Tal vez él esperaba demostrar la verdadera esencia de su nueva fe. En todo caso, Couple accedió a cumplir fielmente con el mandamiento de la revelación de razonar con los tembladores. Por lo tanto, con la revelación en la mano, Rigdon y Couple partieron a North Union. Casi de inmediato llegaron a North Union más tarde ese día y Kitchell y sus compañeros los recibieron cordialmente. Pasaron la noche ahí, se entretuvieron debatiendo los méritos de sus religiones y cada quien pensaba que se había destacado más en el debate. Es decir, hubo un debate ahí. A la mañana siguiente, Kitchell, que ya lo mencioné, que era el líder, le propuso a Rigdon y a Couple que ninguna de las partes debía imponer su doctrina en el otro en este momento. Rigdon había planeado leer la revelación que había dado el profeta José Smith a los tembladores en su servicio del día de reposo ese día, pero decidió mantener la paz en el momento y sujetarse al orden del lugar que el líder estaba diciendo. En el momento antes de que comenzara la reunión, Parley P. Pratt llegó en caballo y al enterarse de la respuesta sumisa de Rigdon, que había dicho mejor no entonces, a la propuesta de Kitchell, el audaz Parley P. Pratt insistió en que no le hicieran caso porque ellos habían ido con la autoridad del Señor Jesucristo y la gente debía escucharlo. Así era Parley P. Pratt, bravo era. O sea, llegaba y decía, acá me tienen que escuchar porque yo vengo con la autoridad de Cristo. Los misioneros se sentaron en silencio, sabiendo que venía, pues lo dijo con autoridad, hasta que terminó la reunión. Cuando la gente se disponía a marcharse, Rigdon se puso de pie y dijo que tenía un mensaje del Señor Jesucristo a este pueblo. ¿Se le concedería el privilegio de darlo o no? Con la autorización de Kitchell, leyó la revelación en su totalidad y preguntó si se les permitía continuar predicando como decía en la revelación. El líder Kitchell, controlando su indignación, respondió que no aceptaba el mensaje y que los libraría a ellos y a su Cristo de cualquier otra carga con respecto a nosotros, y tomo sobre mí toda la responsabilidad, dijo. Rigdon respondió, eso no lo puede hacer. Deseo oír la voz de la gente, no tuya, sino de los demás. Pero cuando Kitchell permitió que los que estaban presentes expresaran su punto de vista, también afirmaron que estaban completamente satisfechos con lo que ellos ya tenían. De manera serena, Sidney Rigdon, dejó de lado la revelación y se resignó a que la misión no había logrado su cometido.
Parley-Piprat, por el contrario, no se dio por vencido tan fácilmente. Se puso de pie, contó Kitchell, se sacudió el polvo de la chaqueta como testimonio contra nosotros de que habíamos rechazado la palabra del Señor Jesús. Así era Parley-Piprat, bravo era, no me aceptas, me sacudo la chaqueta en señal de que aquí dejó testimonio de que no me aceptaron. Al hacerlo, Parley-Piprat estaba siguiendo el mandato que dio Jesús a sus discípulos pues en los evangelios. Pero Kitchell no lo toleraría. La paciencia del líder de los tembladores llegó al límite y censuró a Pratt a plena vista de su congregación. ¿Sabe lo que le dijo? ¡Bestia inmunda! ¿Cómo te atreves a venir aquí y tratar de imitar a un hombre de Dios agitando la cola inmunda de la chaqueta? Así le dijo. Confiesa tus pecados y purga tu alma de tus concupiscencias y abominaciones antes de que te atrevas a volver a hacerlo. ¡Wow! Terrible, ¿eh? Terrible. Kitchell entonces volvió su ira hacia Couple, que había comenzado a llorar, y dio esta hiriente reprimenda. Hipócrita, le dijo a Couple. Bien lo sabías. Conocías dónde estaba la obra viviente de Dios, pero a fin de ser tolerante consentiste en engañarte a ti mismo. Kitchell despidió a la congregación luego de inmediato. El frustrado Pratt montó su caballo y regresó inmediatamente a Kirtland. Más tarde resumió su visita. ¿Qué dijo? Cumplimos esta misión, como se nos había mandado, en un asentamiento de gente extraña, cerca de Cleveland, Ohio. Pero ellos se negaron rotundamente a oír o a obedecer el Evangelio. Tras ese incidente, el contacto entre la iglesia y los tembladores ya fue escaso y por lo general fue muy tenso. Sidney Rigdon se quedó a cenar antes de regresar a Kirtland esa noche, dejando a Kitchell un ejemplar de la revelación. Couple, mientras tanto, permaneció esa noche y partió hacia su granja al día siguiente, y sus esperanzas de convertir a algunos de sus hermanos, pues, se esfumaron. Esto fue muy duro para Couple, porque el encuentro había tenido tal efecto en él que al regresar a Thompson anuló un acuerdo que había hecho previamente de permitir que los miembros de la iglesia de Colesville, Nueva York, vivieran en su granja. Lo cuento porque él había dado un terreno inmenso, bastantes acres, para que los nuevos miembros se establezcan ahí. Pero él dijo, hey, vamos primero a convertir a esta gente. Yo los quiero convertir. Él fue con mucho deseo. Pero al ver que hubo tenso, esa relación tensa, él no se sintió bien. Entonces cuando regresó, dijo, se anula el acuerdo con los mormones. No, ya no les doy mi terreno. Después de su misión entre los tembladores, el vacilante Couple siguió titubeando respecto a su devoción a la iglesia restaurada. Finalmente dejó definitivamente la iglesia ya después en los años 38, 1838 más o menos, y permaneció en Ohio el resto de su vida. La prédica del Evangelio, mi amigo, tú que me estás oyendo, no es fácil. Tampoco difícil, pero tiene sus métodos, sus formas, su estructura, su inicio, su fin. Es un orden que hay que seguir y lo determina la iglesia, sus misioneros. Con todas estas experiencias que estamos leyendo, la iglesia va aprendiendo y viendo que es necesario tener una forma, y eso se hizo con el tiempo, una forma de enseñar el Evangelio. No es cuestión de tú llegar y explicar, hey, aquí me aceptas y esto en el nombre de Jesús, arrepiéntete. No, tranquilo, cálmate. Los líderes de nuestra iglesia se han ido dando cuenta de que se tenía que enseñar y tiene que haber una forma, un modelo. Ese es el orden. A veces ya me han dicho, por ejemplo, hermano, usted que enseña, usted que sabe enseñar, usted que es un misionero, vamos y enseñemos. Tranquilo. Yo no estoy apartado ahora. Esos son los misioneros. No, pero usted tiene experiencia. Experiencia tengo. Sí, pero yo no estoy ordenado. Lo que pesa es el ordenamiento, el apartamiento. Y los apartados son los misioneros. Confiemos en ellos. Sí, son nuestros jóvenes. Por eso les enseño y les digo que hay que capacitar a nuestros jóvenes para que salgan fuertes, para que salgan poderosos y puedan ser buenos misioneros. De esa manera podrán tener el espíritu, podrán ser buenos misioneros y buenos convertidores del Evangelio. Y
tenemos confianza. Ay, hermano, es que yo lo veo al misionero. No, bueno, eso es problema pues de nosotros, que esos jóvenes permitimos en nuestros barrios. Ay, no me lo toca, hermano. No, 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 no. Yo todo le doy, pues todo le damos a los jovencitos. Actividades y más actividades porque si no se inactivan. Sí, hagamos actividades y actividades, paseos, campamentos, etcétera. Ahí malacostumbras al joven. No tenemos, ni siquiera conocemos la parte espiritual de esos jovencitos. No tienen un testimonio, llegan a la edad de misioneros. Obviamente que no están bien capacitados. Esos son nuestros misioneros. Esos. Esos son misioneros. De nosotros, pues. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Mm? No hay retiros espirituales, no haces que ese jovencito tenga un testimonio. Vamos, despierta, gana un testimonio. ¿Tú sabes que la iglesia es verdadera? Sí, demuéstrame pues. Vaya a predicar, acompaña a un misionero. Entonces ahí se forja el joven, ahí se forja el misionero, pero todo es actividad, actividad, piscina, campamento, deporte, fútbol, básquet, todos los deportes, actividad, picnic. Ese es lo nuevo de los jóvenes, picnic. Entonces, pues, no vamos a tener jóvenes buenos, capacitados cuando salgan a la misión y luego regresen y sean nuestros líderes, sea nuestro obispo, sea nuestro presidente quórum, sea nuestra maestra de la sociedad de socorro, sea nuestra líder, sea nuestro presidente estaca. ¿Qué esperamos? ¿Mm? ¿Qué esperamos? Y todo le damos. Hay que exigir un poco más. Exigir para tener buenos misioneros. Un mandato divino. Viene en los versículos del 1 al 4, el Señor siempre nos llama siervos. Así empieza esta sección, a los que van a predicar, dice el versículo 1. Qué privilegio, ¿verdad? Ser llamados siervos por el Creador del universo. Pero con ese privilegio viene una responsabilidad sagrada. Predicar el Evangelio a los tembladores, dice el versículo 1. El Señor, así empieza esta sección, el Señor revela una verdad que nos confronta a todos. Desean conocer la verdad en parte, pero no toda. Dice el versículo 2, porque no son rectos delante de mí y es necesario que se arrepientan. Interesante, o sea, ahí el Señor va revelando a estos cómo eran esta gente, que deseaban conocer la verdad en parte, pero no toda, porque no son rectos delante de mí. Y eso nos pasa a nosotros también. Eso nos pasa. Cuando tú preguntas a veces, cuando han hablado algunos temas en nuestras congregaciones, ay hermanito, no hable de la palabra de sabiduría, se me escarapela el cuerpo. Claro, pues porque tenemos dificultad. Ay hermanito, no hable de la consagración porque ni siquiera el diezmo pago. Pues entonces, y así otras ordenanzas, todas las ordenanzas o las leyes que da. ¿Verdad? Entonces hay que tener un poco, como estos tembladores nos parecemos de repente. Qué poderosa advertencia. ¿Cuántas veces nosotros mismos en nuestra comodidad o temor elegimos aceptar solo fragmentos de la verdad divina? Es la pregunta. El Señor nos invita a abrazar la verdad completa, a dejar de lado el orgullo y arrepentirnos pues con humildad. Hasta el día de hoy no nos gusta todo el Evangelio, sino partes. ¿Te gusta pagar diezmo? Es que hermano, a mí me gustaría saber a dónde va realmente el dinero. O quizás diga, la iglesia no necesita mis diezmos, tanto como yo los necesito, hermano. ¿Te gusta el café? Es que hermano, el doctor dice que hace bien para la piel, etcétera, y etcétera. Pero lo demás yo cumplo, ¿ah? Es decir, nos gusta una parte del Evangelio. Hay algunos de nuestros miembros que practican la obediencia selectiva. Así se llama, obediencia selectiva. Tengamos cuidado. En 1831 algunos conversos querían traer algunas de sus creencias anteriores a la iglesia con ellos. Nuestro problema hoy en día es con los miembros que parecen muy vulnerables a las tendencias de la sociedad y quieren que la iglesia cambie su posición para acomodarse a ellos. Lyman Couple, de este joven, este hermano, no joven, bueno, este hermano, que pertenece a los tembladores y se une a la iglesia en particular, recibe un consejo específico. Debe razonar con los tembladores, no según sus tradiciones, dice el versículo 3, sino conforme a las enseñanzas del Señor. Aquí hay una lección para todos. Nuestra predicación debe estar anclada en la revelación divina, no en las ideas del mundo. No. Una vez más, nuestra predicación debe estar anclada, fundamentada en la revelación divina, no en las ideas del mundo.
Y la promesa es clara: si obedecemos, seremos bendecidos. Si no, no prosperaremos. Oh hermanos, que nuestras palabras, pues, y acciones reflejen siempre la voluntad de Dios. Luego el Señor declara con majestuosidad en el versículo 5: yo soy Dios y he mandado a mi unigénito Hijo al mundo para la redención del mundo. Estas palabras resuenan como un trueno en el alma. Jesucristo, el Salvador, fue enviado para redimirnos y la elección es nuestra: aceptarlo y ser salvos, o rechazarlo y enfrentar la condenación. No hay término medio, dice el versículo 5. El versículo 6 nos recuerda la crucifixión y la gloriosa resurrección de Cristo. Cristo reina ahora en los cielos y pronto descenderá para subyugar a sus enemigos. La frase "la hora ya está próxima" enciende nuestros corazones con urgencia, ¿verdad? Si te has dado cuenta, hago un paréntesis aquí, algo que se me está pasando, es que yo pongo imagen de Cristo casi siempre en las clases. Algunas no he puesto y eso me parece muy mal. ¿Por qué? Porque el objetivo es Cristo. Tú, mi amigo que enseñas, tienes que poner, ya sea una lámina, ya sea el nombre de Cristo, en tu clase. No se te olvide. Y siempre mencionarlo, porque ese es el objetivo de una clase. Y si el objetivo de una clase es histórica, es decir, hermanos, el día de hoy conoceremos a los tembladores, miren, eres así, bueno, y se acabó, gracias. Hey, tú no eres profesor o maestro de historia. Tú eres maestro del Evangelio. Por lo tanto, si no traes tus alumnos o a los que enseñas, tus estudiantes, a Cristo, no traes el Evangelio de Cristo, no logras el objetivo de una clase. Es por eso que yo trato de poner siempre Cristo donde se menciona. Y la imagen lo pongo. Espero que lo captes, espero que estés aprendiendo también, porque yo veo que en varios hay muchos maestros que están aprendiendo y hay muchos con las clases que quieren enseñar. Y qué bueno, me alegra, felicitaciones. Aplausos para ustedes. Pero no se olviden, siempre en sus clases mencionen a Cristo, pongan a Cristo, escriban el nombre de Cristo, pongan una lámina de Cristo, ya sea al comienzo, ya sea en medio o cuando salga. Ustedes analicen su clase y vean en qué momento yo pongo a Cristo, o al final pongan a Cristo también. ¿Ok? Por si acaso, un consejo para que puedan ser excelentes maestros. El versículo 6 nos recuerda la crucifixión y la gloriosa resurrección de Cristo. Cristo reina ahora en los cielos y pronto descenderá para subyugar a sus enemigos. La frase "la hora ya está la próxima", eso pues nos anima, como ya lo mencioné. Cada año que pasa nos acerca la fecha de la venida del Señor en poder y gloria. Es cierto que la hora y el día en que este gran acontecimiento tendrá lugar, nadie lo sabe, dice el versículo 7, pero todas las señales prometidas indican que no está muy lejos. Eso lo tenemos que tener claro. Mientras tanto, el deber de los santos es velar, trabajar y orar, siendo valientes por la verdad y abundando en buenas obras. El mensaje es claro: debemos vivir cada día como si fuera el último, preparándonos para su venida. La mortalidad, hay que saberlo, es efímera, es pasajera. Las Escrituras siempre hablan de la hora y el día de la segunda venida del Señor. Sin embargo, el año y el mes de la venida del Señor pueden, escúchame bien, pueden ser conocidos. De hecho, serán conocidos por los profetas a medida que se acerque el gran y terrible día. Luego el Señor proclama: es mi voluntad que todo hombre se arrepienta, porque todos están bajo pecado, dice el versículo 8. Este no es un llamado exclusivo para los tembladores o para esa congregación, sino para toda la humanidad. El arrepentimiento no es una carga, sino una liberación, una oportunidad para acercarnos a Dios y recibir su misericordia. Los Shackers, escúchame bien esa palabra, los Shackers o tembladores, eran lo mismo en inglés, creían que vivían una vida perfecta. ¿Por qué? Porque ellos vivían el celibato, pero ellos no se bautizaban. Los versículos 11 al 14 nos dan un mandato específico, inspirado en las palabras del apóstol Pedro.
creed en el nombre del Señor Jesús. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo. Y el que hiciere esto, recibirá el don del Espíritu Santo. ¡Qué fórmula gloriosa para la salvación! Creer, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo son los pasos que nos llevan al corazón del Evangelio. Hermanos, ¿estamos viviendo estas verdades? ¿Estamos invitando a otros a seguir este camino? Cada bautismo es una celebración celestial, un alma que se une al convenio eterno de Dios. Sigamos llevando esta luz al mundo. Luego el Señor habla de otro tema. ¿Cuál? El matrimonio. El Señor aborda una creencia errónea de los tembladores, la prohibición del matrimonio. Con autoridad divina declara: quien prohíbe casarse, en el versículo 15, no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. El matrimonio no es una invención humana, sino un mandato divino, una unión sagrada donde los dos serán una sola carne, dice el versículo 16. Este pasaje nos recuerda que el matrimonio es central al plan de Dios para que la tierra cumpla el objeto de su creación. A través de las familias, la tierra se llena con la medida del hombre, conforme el diseño eterno de Dios. Qué hermosa verdad. Cada familia que se forma bajo el convenio es un testimonio del amor y el propósito de nuestro Creador. Mi amigo, recientemente ha fallecido un líder de la congregación religiosa católica, que es conocido como el Papa. Un hombre que vive el celibato, como los sacerdotes católicos, como los curas católicos, y en los cuales han tenido demasiados problemas. Y obviamente deben haber tenido, o tienen todavía seguro problemas con la pedofilia, con el abuso a los niños, por vivir estas leyes del celibato que no es ordenado por Dios. Hace tiempo un amigo me dijo: me encanta cuando mi pastor, o sea, mi obispo, mi líder, me exhorta, porque yo veo a un hombre que trabaja, que es carpintero, que es contador, si es profesional, o que es un obrero, que se esfuerza por llevar a cabo su familia adelante, que le cuesta, que tiene que ir a buscar trabajo, que tiene que ir a trabajar 8 horas bajo un jefe, o de repente él tiene su negocio, su empresa, lo que sea, y luego viene a la iglesia y da su tiempo. Me encanta que me exhorte porque es como yo. Ese es el objetivo. Eso es nuestra iglesia. Pero no los que se casan con Dios, pues, y viven una ley del celibato y obviamente viven de la iglesia. ¿Qué consejo me puedes dar si no vives en el mundo, mi amigo? Es bonito estar en esa situación, pues me mantiene en la iglesia, no tengo esposa, no tengo hijos, todas las dificultades y problemas, enfermedades, dificultades que uno vive en el mundo, con la esposa, con la pareja o con el esposo, con el hijo o con la hija, con los padres, con el trabajo, con los jefes, con los vecinos. Esa es la vida. La vida que uno tiene que llevar. Ya perdí el trabajo, ya me peleé con el esposo, ya me peleé con el hijo, ya la hija está por malos pasos, ya el hijo está tomando ciertas cosas. Eso es. Esa es la vida, las experiencias que uno tiene que uno tiene que tener. No son fáciles, nada es fácil. Hijos que vienen con enfermedades, con dificultades. Eso es el objetivo de la vida. El Señor, es fácil decirle: no te cases. Amigos, si no nos casamos, no tenemos hijos, no procreamos, el mundo nunca va a crecer. Hay países que ahorita están en dificultades por vivir la ley del control de la natalidad, como China, por ejemplo, que permitían que solamente tengan un hijo. Eso ya cambió, ya está cambiando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con el tiempo, obviamente, la gente cada vez va a haber menos jóvenes
Y si no hay jóvenes, no hay la fuerza laboral, va a haber más ancianos. Y va a haber gente más para mantener. Porque al anciano hay que mantenerlo. Ya a los jubilados hay que darles. Entonces peligras. ¿Te das cuenta? Si un país no se reproduce, se extingue. Es interesante, ¿verdad? Tenemos que vivir la ley que da el Señor. Volviendo a la clase, el Señor habla de otro tema, que es el matrimonio. El Señor aborda, como saben, que ya les dije, el matrimonio. El matrimonio no es una invención humana, sino un mandato divino, una unión sagrada donde los dos serán una sola carne, dice el versículo 16. El versículo 16 también habla de que el matrimonio es para que la tierra cumpla el objeto de su creación. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este versículo? Tenemos que saber que hay multitudes de espíritus puros y santos esperando tomar tabernáculos de cuerpo. Es decir, tener un cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es nuestro deber? Preparar tabernáculos para ellos, tomar un curso que no tienda a conducir a esos espíritus a las familias de los malvados, donde serán entrenados en la maldad, el libertinaje y toda especie de crimen. Es el deber de todo hombre y mujer justos preparar tabernáculos para todos los espíritus que puedan venir a un buen hogar. A veces reniegas donde has nacido. Quizás en una familia pobre económicamente, quizás numerosa, y no te dieron la verdadera atención. Quizás naciste en un lugar que no fue bonito, quizás naciste en un país que no te gustó y dices, hubiese nacido en tal familia, en tal lugar, en tal país, etcétera, y etcétera. Y encima renegamos diciendo, ¿por qué no nací en tal lugar o en tal familia? ¿Por qué? Mi hermano, si ese es tu pensar, déjame decirte que debes agradecer a Dios porque naciste en tu familia, en ese lugar, en ese país y con esos padres, porque eso fue el motivo para que conozcas el Evangelio. ¿No crees? Bueno, imagínate haber nacido en China, en una familia clase alta. Bueno, serías feliz supuestamente, pero no tuvieses el Evangelio. Imagínate que hubieses nacido en África, quizás en una familia mucho más pobre, o en una hambruna, o quizás hubieses nacido en los tiempos de los nefitas y lamanitas. ¿Te imaginas el gran trabajo físico que hubieses tenido? Cargar agua, cazar, sembrar y encima vienen los lamanitas a protegerse. Es decir, un caos. Da mil gracias que no sabemos qué hiciste, pero hiciste algo. Algo hiciste que pudiste venir a tus padres y eso te ha permitido conocer el Evangelio. Ahora, ese es el matrimonio. Procrear para que esos espíritus vengan a esta tierra. Hay millones y millones listos para venir. El matrimonio es para que la tierra cumpla el objeto de su creación. ¿Y cuál es el objeto? Ser poblada por esos millones de espíritus. Esos espíritus de la vida preterrenal tienen que venir a la tierra a ser probados de diferentes maneras en diferentes familias. Probados con peleas de los padres, probados con la sociedad, con el famoso cambio de sexo, que es el género, con violencia, probados con obediencia o desobediencia, pero tienen que pasar la prueba porque algún día serán juzgados todos. Luego se habla del uso de los recursos de la tierra. El Señor corrige otra falsa creencia, la abstención. ¿De qué? De comer carne, dice el versículo 18. Declara que los animales y los recursos de la tierra se han ordenado para el uso del hombre como alimento y vestido. Si quieres ser vegetariano, está bien. Y si no estás contento con esto y quieres ser vegano, bueno por ti. Pero dejemos a los demás que elijan y puedan ser carnívoros o puedan balancear su alimentación. Como un amigo me dijo que era vegetariano y a punto de ser vegano. Y le digo, ¿a qué se debe? Me dijo, porque no tengo dinero, amigo. Como sigue la vida, creo que comeré puras hierbas nomás. Interesante. Si es así, creo que podemos ser vegetarianos. Lo que sí te aconsejo, mi amigo, es que cuides tu salud y evites la obesidad, que es mortal. Deja la comida chatarra y gaseosa, si come más sano, y hacer ejercicios porque es salud. Acá en Estados Unidos se vive la comida chatarra. Y la obesidad
La ves en todos lados y de tanto ver crees que es normal y no lo es. Es un sufrimiento grande lo que ellos pasan. Así que un santo de los últimos días come de todo, obvio que con moderación. Ahora, esta bendición viene con la advertencia. No se ha dispuesto que un hombre posea más que otro. Por consiguiente, el mundo yace en el pecado, dice el versículo 20. Aquí el Señor nos llama a la mayordomía responsable y a la igualdad. Acumular riquezas mientras otros carecen es contrario a su voluntad. Puede que Dios haya creado a todos los hombres iguales, pero los hombres crean desigualdades al exaltarse por encima de sus vecinos. El Señor les reveló cómo debían vivir. Declaró que la tierra estaba llena de sus bondades y quiso que todos tuvieran lo suficiente. El versículo 21 es un grito al corazón. Ay de aquel que vierte sangre o desperdicia carne no teniendo necesidad. Somos responsables de usar los recursos de la tierra con gratitud y moderación, honrando al dador de todas las cosas. El Señor obviamente aborrece la matanza indiscriminada de animales, especialmente la matanza por deporte. Acá se practica en Estados Unidos mucho esto, que por cierto es caro, ¿eh? Tener todo el equipo no te baja de $5,000, no te baja. Ropa camuflada, arma, equipos, alquilar movilidad y alquilar el terreno para cazar no es barato. Tengo amigos que van de caza, aunque los amigos que tengo nunca cazan nada, pero ellos van de caza. Hay una historia de José Smith que ilustra esto. Al montar mi tienda, dice, encontramos 3 serpientes de cascabel de la pradera, que los hermanos estaban a punto de matar. Pero yo dije, dice José Smith, dejadlas en paz, no las hagáis daño. ¿Cómo perderá la serpiente su veneno mientras los siervos de Dios posean la misma disposición y continúen haciéndole la guerra? Los hombres deben volverse inofensivos ante la creación bruta. Y cuando los hombres pierdan sus disposiciones viciosas y dejen de destruir a la raza animal, el león y el cordero podrán habitar juntos, y el niño de pecho podrá jugar con la serpiente con seguridad. Los hermanos tomaron las serpientes cuidadosamente en palos y los llevaron al otro lado del arroyo, contó José Smith. Exhorté a los hermanos a no matar una serpiente, un pájaro o un animal de cualquier tipo durante nuestro viaje, a menos que fuera necesario para preservarnos del hambre. Fin de la cita que contó José Smith. ¿Qué más nos enseñaban los tembladores? El Señor advierte que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra, según el versículo 22. Esta es una protección contra los engaños del mundo. En un tiempo donde las falsas doctrinas abundan, el Señor nos llama a continuar con firmeza. Los Shackers, los tembladores, sostenían que Dios era tanto masculino como femenino. Era fácil para ellos creer que en la madre, Ang Lee, que se llamaba la que fundó esta congregación. Ellos creían a la madre Ang Lee como el principio femenino en Cristo y creer que en ella Cristo había hecho su segunda aparición. El Señor corrige esta idea insensata y dice que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre viajando por la tierra, sino que cuando aparezca será como el Hijo unigénito de Dios, lleno de poder, fuerza y dominio que pondrá a todos los enemigos bajo sus pies. Los versículos 24 y 25 son un canto de esperanza. Jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa. Sión florecerá en los collados. Estas promesas nos llenan de gozo, pues vemos cómo el Evangelio restaura a los pueblos y reúne a los hijos de Dios. Sión, la ciudad de Dios, será establecida y nosotros podemos ser parte de esa obra gloriosa. La pregunta es, ¿estamos trabajando en eso? ¿Sí o no? Bueno, veremos algo cómo nos va en la estadística. De repente no te guste, pero es la realidad. Los números. Voy a hacerlo algo breve porque no hay mucho tiempo. ¿Cuántos miembros somos? 17,5 millones según la estadística. ¿Cuántos éramos en el 2023? 17,2 millones. Hermano, pero ahí dice 2023, 2024. Obvio, mi querido amigo. Estamos en el 2025. El 2025 saldrá
en el 2026. En el reporte del 2025 que estamos en esta época se toma hasta el 2024, hasta finales del 2024. Es decir, hubieron 300,000 bautismos en el 2024. ¿Es bastante o poco? 300,000. ¿Qué opina? Si seguimos así, el 2025 se bautizarán otros 300,000 y llegaremos a 17,800,000 millones. Si vamos aún más los números, el crecimiento es 1.4% al año. Y misioneros el 2023 hubo 67,000 y ahora hay 74,000. Aumentaron 7,000 misioneros. La cantidad es poca para todo el mundo, no alcanza. Es decir, tenemos que apresurar la obra. Pero esta cantidad sube y baja, es decir, no es constante en su vida. Este año sube y quizás el próximo baje y otra vez el próximo suba. 74,000 misioneros entre dos es 37,000 parejas de misioneros para predicar el mundo. Es poquito, no es suficiente. ¿Cómo van a florecer los lamanitas como las rosas que hemos leído? Tenemos que trabajar mucho más. Tenemos que ayudar en la iglesia. Mi amigo, si tienes un hijo en edad de misión, bueno, la misión lo espera. Prepáralo, anímalo para que vaya a la misión. Es cuando debe ir a predicar y tú, mi hermana, no llores por tu hijo que va a la misión. No va a predicar a Ucrania, a Gaza, que están en guerra. No será enviado a ningún país en guerra, sino que será enviado a lugares para testificar de Jesús al mundo. La iglesia lo necesita. Nuestro crecimiento no está acelerado. Es muy poco. 300,000 en un mundo donde hay más de 8,000 millones de personas. Es poco. Tenemos que crecer más y más. Tenemos que acelerar el paso. Esta sección culmina, la que hemos estado viendo, la 49, con un mandato urgente. Id como ese mandado, arrepentíos de todos vuestros pecados, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, dice el versículo 26 y 27. Estas palabras son un recordatorio de que la obediencia y la fe abren las puertas de las bendiciones celestiales. Y luego la promesa que hace que nuestros corazones se eleven. Iré delante de vosotros y seré vuestra retaguardia. Y estaré en medio de vosotros y no seréis confundidos, dice el versículo 27. ¡Qué consuelo! No estamos solos en esta obra. Cristo mismo nos guía, nos protege y nos sostiene. La sección cierra con la voz del Salvador. He aquí, soy Jesucristo y vengo pronto, dice el versículo 28. Estas palabras son un recordatorio de que el tiempo es corto, pero el amor de Dios es eterno. Llegamos a la sección 50, por lo tanto. Terminamos la 49 y llegamos a la sección 50, conocida como lo que no edifica no es de Dios. Es una revelación dada en mayo de 1831 al profeta José Smith en Kirtland, Ohio. Seguían ahí en un momento de confusión espiritual y desafíos para los primeros santos. Este pasaje es mucho más que una advertencia contra los espíritus falsos. Es una guía divina para discernir la verdad, edificar nuestra fe sobre la roca de Cristo y encontrar paz en medio de la tormenta. Para entender la sección 50 debemos viajar a Kirtland de 1831, así que volemos. ¡Fum! La iglesia apenas en su infancia enfrentaba un desafío único. Los santos en Ohio estaban experimentando manifestaciones espirituales extrañas. Algunos caían en trances, otros hacían movimientos incontrolables o profetizaban cosas que no se alineaban con el Evangelio. Estas conductas, influenciadas por prácticas religiosas de la época, porque habían en otras congregaciones, como los tembladores y otras congregaciones, no se alineaban con el Evangelio. Por ejemplo, los Shackers, que eran llamados los tembladores o los metodistas, confundían a los miembros. ¿Eran estas manifestaciones del Espíritu de Dios o de otra fuente? José Smith, más conocido como el profeta Joseph Smith, buscando claridad, oró al Señor y la respuesta fue la sección 50. Esta revelación no solo abordó el problema inmediato, sino que estableció principios eternos para discernir la verdad y proteger a la iglesia de los engaños de Satanás. Este contexto histórico nos recuerda que incluso hoy vivimos en un mundo lleno de voces confusas, pero el Señor, como siempre, tiene la respuesta.
Escuchad la voz del Dios viviente. Dice en los primeros versículos. La revelación comienza con un llamado poderoso. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente. El Señor habla directamente a sus siervos, invitándolos a prestar atención a su sabiduría. La forma de oír sus palabras es yendo a la iglesia, yendo a las escrituras y oyendo a los profetas. Nos advierte que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra engañando al mundo, y que Satanás ha intentado engañaros para destruirlos, dice el versículo 2. Debemos tener cuidado. Si alguna vez recibes un impulso para hacer algo que no te hace sentir incómodo, algo que sabes en tu mente que es incorrecto y contrario a los principios de la rectitud, no respondas a él. Puedes estar siendo engañado. El Señor no estaba conforme con el proceder de estos santos en su iglesia, dice el versículo 4. Pero en medio de esta advertencia hay una promesa gloriosa. Benditos son aquellos que son fieles y perseveran, sea en vida o muerte, porque heredarán la vida eterna, dice el versículo 5. Hermanos, esta verdad es un ancla para el alma. No importa cuán fuerte sea la confusión o la oposición, si permanecemos fieles al Salvador, Él nos llevará a la vida eterna. En el año 1831 los santos necesitaban esta certeza y hoy nosotros también lo necesitamos. Un sud tiene que saber que existen espíritus falsos que engañan a la gente. Hace años, recuerdo con mi compañero, cuando era misionero, que una familia en la iglesia nos invitó a su casa y no fuimos. No fuimos. Nos invitó como 4 veces y no íbamos. Nos olvidábamos, no podíamos, algo sucedía, pero no íbamos. La invitación siempre era a partir de las 7 de la noche. Eso nos decía la familia. Hasta que un día la esposa, que era la más insistente, nos dijo que siempre la reprochábamos. Nos llamó la atención y no queríamos visitarla. Ya estaba media enojada la familia por no visitarla. Esta es la última vez que les invitamos a mi casa, élderes, nos dijo. Ese día nosotros planeamos ir a visitarlos. Y en el camino surgieron investigadores todavía, me imagínate, gente nueva por conocer y que querían conocer el Evangelio. Y por más que nosotros éramos cortantes con los investigadores que encontrábamos, se nos hizo un poco tarde. Y llegamos a las 8 de la noche. Ya era un poco tarde, pero dijimos que de todas maneras pues pasaríamos a visitarlo, pero ambos no teníamos, con mi compañero, no teníamos las ganas de visitar a esa familia. Al llegar tocamos la puerta, que ellos vivían en un segundo piso. Nos sentíamos raros, pero a veces uno tontamente pues los hace a algún lado esos sentimientos, ese sentir. Nos abrieron la puerta y subimos. Al entrar se sintió un feo espíritu. La familia, muy atenta con nosotros, nos dieron aperitivos y con mi compañero hicimos gestos para irnos rápido, porque ya se hacía tarde. En ese entonces podíamos estar en la calle hasta las 9 de la noche. Un sentimiento raro era estar en esa casa. De pronto la esposa nos dijo: élderes, vengan para enseñarles mi casa. ¿What? ¿Cómo? Eso no es normal, no era normal. ¿Quién enseña su casa a los misioneros? Pero bueno, por cortesía accedimos. La casa no era muy grande y mirábamos en la puerta de las habitaciones lo que la hermana pues nos enseñaba, pero ella quería que entráramos y el lugar no se sentía muy bien. Eran 3 habitaciones que vimos mientras el esposo de pronto nos dijo para sentarnos a cenar. Como siempre, la debilidad de los misioneros, la comida. Accedimos pues nosotros a cenar. Al hacer la oración que nos pidieron que lo hagamos, mi compañero empezó a orar y abrió los ojos. Y yo también. Ambos nos vimos con los ojos abiertos y algo raro pasaba. Cenamos lo más rápido posible y le dijimos a la familia que nos teníamos que ir, porque ya nos hacíamos tarde. La familia nos despidió del segundo piso nomás, no bajaron con nosotros, pero nosotros al bajar por las escaleras fue como algo tenebroso. Al cerrar la puerta pudimos ver a una joven muy simpática y atenta que nos saludó en la otra puerta de la casa. La casa tenía 2 puertas, una puerta para el primer piso y una puerta por el segundo piso que conducía a una escalera. Nosotros bajábamos por ahí y la joven entraba al primer piso. Al estar en la calle,
nosotros y la joven que entraba, recién nos pudimos sentir mucho mejor. Nos saludó, muy atenta, y pues nos fuimos. Cuando estuvimos en casa, hablamos con mi compañero y ambos habíamos sentido ese sentimiento raro. Fue muy feo. El domingo otra vez la familia nos invitó para visitarla y accedimos a ir, pero saliendo de la capilla. No, ya no en la noche, en el día. La familia no quiso, porque no había cocinado, nos dijo. A lo que dijimos que no había problema y fuimos con ellos. Otra vez el sentimiento era feo, pero mucho menos. Compartimos un mensaje y les pedimos a la familia para hacer una oración. El papá aceptó, pero dijimos que lo haríamos de rodillas. En ese momento la esposa nos preguntó cómo nos sentíamos y le dijimos que en su casa se sentía muy mal, un espíritu feo, por eso queríamos orar de rodillas. Ella nos dijo que en la noche era feo estar allí, pero no sabían qué hacer. Por eso nos habían invitado, que a veces se movían las cosas, que los niños tenían pesadillas y que el esposo ya lo había dedicado varias veces su casa. Pero seguían igual. Accedimos a entrar a las habitaciones para ver qué era raro, pero todo se veía normal. Preguntamos quiénes viven en el primer piso y nos dijeron que los dueños de la casa. Al preguntar por la joven que habíamos visto, nos dijeron que no sabían, pero que siempre la venían a buscar y entra gente a su casa. Nosotros bajamos las escaleras y el sentimiento fue feo otra vez, y pudimos saber que en el primer piso era de donde salía ese mal sentimiento. Oramos con la familia de rodillas, con la familia, y nos pudimos sentir muy bien. Tanto así que uno de los hijos pequeños dijo que por fin se sentía bien. Nosotros le dijimos que salgan mejor de esa casa, que busquen otro lugar. Luego nos encontramos con esa familia nuevamente después de un tiempo. Y nos contaron que la joven simpática era espiritista y que la gente que preguntaba por ella eran sus clientes y que en esa casa practicaban rituales de espiritismo en la noche. Existen los malos espíritus, por supuesto. No te metas en eso. No juegues con eso. No investigues eso. Apártate de eso. Sí, mi amigo, apártate y sé feliz. No te metas en eso. Avisado estás. El Señor con su mirada penetrante declara haber visto abominaciones en la iglesia que profesan su nombre. El versículo 7 dice, hay hipócritas entre vosotros quienes engañan, dice el versículo 7. Algunos miembros influenciados por falsos espíritus actuaban con hipocresía, engañando a otros y dando poder al adversario. Estas abominaciones incluían no solo las manifestaciones extrañas, sino también la falta de sinceridad en algunos corazones. Para los hipócritas hay una advertencia, serán descubiertos y desarraigados, dice el versículo 8. Este versículo es un llamado a la introspección. ¿Estamos bien viviendo con autenticidad? ¿Son nuestras acciones un reflejo de nuestra fe? El Señor nos asegura que la verdad siempre prevalecerá, y eso es un consuelo para quienes buscan la luz. Luego el Señor desciende a nosotros, el Señor nos invita a algo profundamente hermoso. Venid, dice el Señor, y razonemos juntos, para que entendáis, dice el versículo 10. Imaginen a Dios, al Creador del universo, deseando hablar con nosotros como un amigo, cara a cara, y que nos pregunta, ¿a qué se os ordenó? Dice el versículo 13 y la respuesta es el versículo 14, a predicar mi evangelio por el Espíritu, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. El problema en Kirtland era que algunos élderes aceptaban manifestaciones que no entendían, asumiendo que eran de Dios. El Señor con ternura y misericordia les dice, el que es débil será hecho fuerte, dice el versículo 16. Luego nos da una clave eterna, lo que es de Dios se predica y se recibe por el Espíritu de verdad. Cuando el predicador y el oyente están en sintonía con el Espíritu, se comprometen el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente, dice el versículo 22. Al presentar el Evangelio a otras personas, el Espíritu del Señor ayuda a superar las diferencias entre el que enseña y el que es enseñado.
Si el investigador tiene el espíritu o el deseo, va a llegar a sentir el Evangelio y se bautizará. Si tiene el valor de tomar la decisión también. A veces sucede que uno conversa con gente que solo quiere debatir, pero no quieren llegar a entender o comprender. De nada sirve predicar el Evangelio así. Por eso siempre se aconseja el Evangelio no es para debatir. En el tiempo de misionero, una vez, al llegar a casa, a almorzar en nuestra puerta, estaban compartiendo un mensaje los testigos de Jehová. Eran dos señores de 50 años más o menos. Sí, en la puerta de nuestra casa, que vivíamos, obviamente rentada, estaban predicando el Evangelio. Ellos estaban compartiendo el mensaje con la dueña de la casa, que era miembro de la iglesia, que era nuestra pensionista. Ella era muy amable y les escuchaba, pues. Nosotros al llegar los invitamos, pues, a pasar. No querían pasar, pero los hicimos pasar. Ellos sentados en la sala de la casa nos dijeron que eran testigos de Jehová. Y mi compañero les dijo que nosotros también. A lo que estos buenos señores abrieron sus ojazos, nos dijeron que éramos mormones. Y le dijimos que sí, pero que somos testigos de Jehová. Por cierto, Jehová no es Jesús. Así que, por lo tanto, éramos testigos de Jehová. Ellos no supieron qué hacer. Ese día no teníamos el deseo de debatir con ellos. Así que todo lo que ellos nos predicaban le decíamos que sí, que estábamos de acuerdo. Fue una bonita conversación de unos 20 minutos. Ellos se sintieron más dispuestos a conversar y ser amigos. Al final le compartimos nuestros testimonios y les invitamos cuando deseen que puedan venir. Y también les pedimos visitar. A veces nos encontrábamos en la calle y nos saludábamos solo con ellos porque nadie más de ellos nos saludaba. A veces en la vida, mi amigo, no se trata de poder debatir y ganar, sino de poder ser amigos y saber que los misioneros son buenos jóvenes y que se puede conversar con ellos. Y luego, una de las frases más poderosas y desafiantes en las Escrituras está en el versículo 24. Lo que es de Dios es luz. El título de la clase. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Imaginen su vida como una lámpara que se llena de luz cada vez que eligen seguir al Salvador. Esa luz crece hasta brillar con la gloria de Dios. Esa es nuestra promesa. El Señor enseña a sus siervos cómo protegerse de los espíritus falsos. Nos da un proceso claro. Si encontramos un espíritu que no comprendemos, dice el versículo 31, debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Si no es de Dios, se nos dará poder para declararlo en voz alta, dice el versículo 32, pero con humildad, no con arrogancia, acreditando todo a Dios, dice el versículo 34. Esta instrucción era vital en 1831, cuando los santos necesitaban discernir entre lo bueno y lo engañoso. Pero también es relevante hoy en un mundo lleno de filosofías y tendencias que pueden confundirnos. El Señor promete, el que es ordenado por Dios y enviado, este es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor y el siervo de todos. Aquí vemos el modelo de liderazgo de Cristo. El poder está en la humildad y el servicio. La sección termina cuando el Señor llama a sus siervos por sus nombres como Joseph Wakefield y Parley P. Pratt, enviándolos a fortalecer a la iglesia. Nos recuerda que somos niños pequeños, dice el versículo 40, y que no podemos soportar todo ahora, pero que debemos crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Luego el Señor dice estas palabras que llegan al corazón en el versículo 41. No temáis, pequeñitos, porque sois míos. Y yo he vencido al mundo y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá. Hermanos, mis amigos, no olvidemos esto. Somos del Salvador, dice el versículo 43. Él nos conoce. Él nos ama y ha vencido todo por nosotros. El Señor se presenta como el buen pastor y la roca de Israel, prometiendo que quienes se edifiquen sobre Él nunca caerá. La sección cierra con una esperanza gloriosa. Viene el día en que oiréis mi voz y me veréis y sabréis
que yo soy. Queridos amigos, la sección 50 es un faro en la tormenta, una revelación nacida en un momento de confusión, pero con verdades eternas para nosotros el día de hoy. Nos enseña a discernir la verdad por el Espíritu, a vivir con autenticidad, a edificar nuestras vidas sobre la luz de Cristo y a confiar en que nuestro Salvador nunca nos abandonará. La historia de Kirtland nos muestra que, incluso en tiempos de desafío, el Señor está cerca, guiando a su pueblo hacia la luz. La enseñanza es: ¿estoy buscando la luz de Dios en mi vida? ¿Estoy predicando y recibiendo el Evangelio por el Espíritu de verdad? Hagamos un compromiso de acercarnos más al Salvador, de ser fieles y de edificar sobre su roca. Compartamos el Evangelio. Oh, cuánto nos ama nuestro Salvador. Esa debería ser nuestra expresión diaria en nuestras oraciones. Él nos ha dado estas verdades para que podamos encontrar paz en un mundo turbulento y gozo en su obra. Que salgamos de esta reflexión con el corazón encendido, listos para ser sus siervos, para llevar su luz a un mundo que la necesita desesperadamente. Levantaos todos, hijos de Dios, el Señor está cerca y su gloria nos espera. Que tengamos una hermosa semana, sabiendo que esta semana puede ser una semana donde nuestro testimonio se fortalezca, nuestro testimonio crezca, nuestra fe aumente. Yo pueda ser considerado un siervo de Dios. Algún día dejaremos esta tierra, mi amigo, y pasaremos al mundo de los espíritus, dice la doctrina de la iglesia. Pero que cuando pasemos, sigamos siendo siervos y se nos utilice para trabajar en la obra. Ojalá que ese sea nuestro deseo. Que tengas una excelente semana. Te espero la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.